Molt content, evidentment, quan el club de la teva vida te crida per col·laborar i sobretot per formar jugadors, doncs, evidentment molt content i molt orgullós de poder fer aquesta tasca que segurament serà molt enriquecedora per jo. Sí, evidentment el club ha crescut moltíssim. El club en quant a infraestructura, en quant a instal·lacions, en quant a tot, té una millora brutal i crec que les coses s'estan fent molt bé. Des del grup de metodologia també s'estan fent les coses molt bé per la formació de jugadors. I crec que era molt important de la nostra etapa perquè hem tingut el que tenen avui en dia aquests atlots. Pues molt bé, molt il·lusionant, moltes ganes d'estar una altra vegada en el verd i en el despatx, que en el despatx a vegades m'agrada menys, però sí que és vera que estar en el verd amb els jugadors, tornar a palpar el que és el futbol de dins i sobretot que molt content perquè també he trobat uns jugadors, uns atlots que tenen moltes ganes de fer feina i que estan molt actius en tots els entrenaments. Lluís Martí, que vuelve al Mallorca, entrenador del filial. Hoy hemos escuchado sus primeras manifestaciones en los medios oficiales del club y desde aquí evidentemente le deseamos toda la suerte del mundo al futbolista que hasta la llegada del Picho Cuéllar era el que tenía el récord de haber jugado con más años en el Mallorca. Un Lluís Martí que llegó aquí, que se tuvo que marchar cuando era muy joven porque nadie le dio una oportunidad. Volvió después de triunfar por todo lo grande en el Tenerife y sobre todo en el Sevilla. Dio también aquí grandes temporadas en el Mallorca. Y luego comenzó un periplo como entrenador. No ha tenido demasiada suerte todavía en los banquillos, pero Lluís Martínez tiene por delante un largo recorrido y esperamos que el Mallorca B sea tan solo un trampolín para que por fin estos conocimientos que sin duda tiene, porque ha sido un gran jugador, porque ha sido un gran profesional, se puedan transmitir en los banquillos. Muchísima suerte al filial y muchísima suerte a Lluís Martí. Y la enhorabuena también hoy al protagonista del día, a Lionel Scaloni, un ex mallorquinista en la final del Mundial, segunda final consecutiva, además de un Mundial, igualando el registro del narigón Bilardo, que fue campeón del mundo en el 86 y finalista en el 90, un ex mallorquinista está en la final del Mundial y se enfrentará precisamente a España, este próximo domingo en New Jersey, en el MetLife Stadium. Quien pudiera estar allí, pero con los precios de las entradas estamos hablando de auténticas bestialidades. Estamos hablando de entradas a 1.500 euros la más barata y estamos hablando de precios oficiales de las que pueda quedar. Y según leía hoy en Marca, la entrada más cara, precio oficial, está, agarraos, precio oficial, supongo que debe ser una entrada, y yo no sé lo que debe incluir esta entrada, porque el precio es de 188.000 euros, o dólares, me da igual, 188.000 dólares, precio de la entrada más cara para ver la final de este Mundial entre España y Argentina. Hablaremos de Lionel Scaloni, hablaremos de la última hora del Mallorca, en un día en el que ya conocemos la identidad de los dos finalistas. Y me vais a permitir, lo decía en el vídeo de la mañana, que me sienta un poquito orgulloso del legado que le transmitió a España el que fuera entrenador del Mallorca, Luis Aragonés. Y en cuanto a Lionel Scaloni, ahora hablaremos un poquito más de él. Es un jugador que llegó aquí cedido por la Lazio, que estuvo muy poco tiempo, pero que se siente un mallorquín más. Aquí está su casa y aquí están cosas muy importantes para él. Se pasa muchos meses del año. Y ahora os contaré alguna anécdota de Lionel Scaloni, que de verdad, que como persona es todavía mejor que como seleccionador. A mí la selección argentina, me vais a permitir, no me parece una selección top, no me lo parece. Yo analizo jugador por jugador. Messi, que ha dado las 2 asistencias, tiene 39 años. Es verdad que es Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos. Hemos tenido la suerte, el inmenso privilegio de haber visto en directo al mejor jugador de todos los tiempos.
Yo que he visto a Maradona y a Messi, no hay color. Para mí no hay color. Lionel Messi es muy superior a lo que era Maradona. Pero estamos hablando de un jugador de 39 años. Si analizamos uno a uno a los jugadores de la selección argentina, es difícil encontrar 2 o 3 tops. Muy complicado. Está en su segunda final consecutiva. Y de eso tiene muchísima parte de culpa Lionel Scaloni. Bienvenidos, arrancamos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Lionel Scaloni y una final inédita. España-Argentina solo se han enfrentado una vez en un mundial. Parece increíble, pero es verdad. Tan solo en una vez se han visto las caras en la fase de grupos del Mundial 66 en Inglaterra. España coincidió en el mismo grupo con Alemania y con Argentina. España venía de ser campeona de Europa en el 64. Tenía un equipazo, pero no pudo con la Argentina de Ratín, que por cierto acaba de fallecer y que ya sabéis que protagonizó una anécdota inolvidable cuando fue expulsado ante Inglaterra en cuartos de final. Tan solo en una vez, y es una final inédita, segunda final para España, séptima final ya para Argentina. Y aquí está, es un enamorado de la isla. Su hijo juega aquí y tiene muy buena pinta, pero muy buena pinta. Y yo no os voy a decir el equipo en el que juega el hijo de Scaloni, porque creo que esto es algo muy personal. Y hoy en día hay mucha gente que no está bien de la cabeza y no quiero dar demasiados datos. Pero sí que os voy a decir que a Lionel Scaloni se le ve con muchísima frecuencia, pero con muchísima frecuencia, en los entrenamientos de su hijo, incluso ayudando al equipo a entrenar. Y el equipo de su hijo lleva una gran trayectoria, grandísima trayectoria, y en particular el hijo de Scaloni tiene una pinta fenomenal. No está en el Mallorca todavía, pero que sea solo cuestión de tiempo, que ya sabéis que en el fútbol base es un misterio. El fútbol base, al final, los que parece que van a llegar no llegan, los que no tienen demasiadas posibilidades luego son los que acaban llegando. Es algo misterioso. Ahí están los casos, y hablando de argentinos, de Lucas Romero o de Alex Boyski, sin ir más lejos, o de los jugadores que hace 3 temporadas proclamaron campeón de la Copa del Rey Juvenil al Mallorca. Pero el hijo de Scaloni tiene muy buena pinta, su padre está muy encima, es un enamorado de la isla. Hace muchos años ya que tiene propiedades en la isla Lionel Scaloni, que se pasa muchos meses del año aquí, y de verdad que como persona es un 10. Un 10, y yo particularmente estoy muy contento de esta final España-Argentina. Ojalá gane España, ojalá sume su segunda estrella. Pero lo que ha hecho Scaloni con la selección argentina es de verdad un verdadero milagro. Es verdad que han pasado cosas en este mundial en el filo, en la navaja, con Argentina, que ha remontado de manera, digamos que bastante peculiar algún partido, sobre todo el partido ante Egipto, pero ahí está. Al final está en el último y decisivo partido ante España. Mucha suerte a la selección de Luis de la Fuente, a la heredera de la España que diseñó, que modeló y que fabricó a su estilo el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, cuando dejó el Mallorca en el verano de 2004. Algún día os contaré
con pelos y señales, lo que pasó aquel verano de 2004 y por qué Luis Aragonés, que no quería dejar el Mallorca, pese a haber recibido la oferta de la Federación Española. Luis Aragonés es un tipo, o era un tipo muy leal, muy leal. Cuando Luis Aragonés daba una palabra, esa palabra iba a misa. A misa. Luis Aragonés firmó un año con el Mallorca, un año, en el verano de 2000, temporada 2000-2001. A comienzos de 2001 recibió una llamada de Jesús Gil para que volviera al Atlético de Madrid, que entonces estaba en segunda división. El Mallorca se durmió, el Mallorca no le ofreció a tiempo la renovación y cuando se lo ofreció él ya le había dado su palabra a Jesús Gil. Cuando volvió Luis Aragonés al Mallorca, como sustituto de Jaime Pacheco, en 2004, pactó su renovación con Mateo Alemany y renovó. Le vino a buscar la federación. Él quería continuar en el Mallorca, pero se sintió engañado. Le engañaron muchas veces ese año. Pero hubo algún episodio que realmente hoy no es el momento, no es el día, pero algún día os lo contaré. Y por eso se marchó a la selección española de fútbol, con la que no conseguiría pasar las eliminatorias del Mundial 2006, eliminado por la Francia de Franck Ribéry, pero luego, 2 años más tarde, conseguiría proclamar a España campeona de Europa en Viena, en el Prater, ante Alemania, con el gol de Fernando Torres. Y ese fue el germen que luego llevó a España 2 años más tarde a proclamarse campeona del mundo en Sudáfrica, con el gol de Andrés Iniesta. 16 años después, España jugará el domingo su segunda final de un mundial. Muchas gracias por todo lo que le ha dado al fútbol español el Xavier Hortaleza. Luis Aragonés. Vamos a hablar del Mallorca. Vamos a hablar de un Mallorca que está muy parado, muy parado. Hoy se ha hablado de porteros. Hoy Ángel García, que suele estar bastante bien informado, comentaba que el Mallorca ha atentado a Arnau Tenas. Vamos a ver, esta es una operación muy complicada y os explico por qué. Os he comentado varias veces que el portero al que el Mallorca ha intentado fichar en 3 ocasiones, se ha llevado ya 3 nos, es Pau López. Pau López, os he contado también que de manera sorprendente quiere irse al Andorra, porque en el Andorra tiene lazos familiares que quiere explotar. Eso significa que Diego Conde, el portero del Villarreal, está a punto de irse al Betis para disputar la titularidad con Valles. En ese caso me parece complicado que el Villarreal deje salir a Arnau Tenas porque solo tendría un portero, Luis Junior, el brasileño. Me parece complicado, tendría que fichar otro portero el Villarreal, todo puede pasar, pero lo veo complicado. Y es que a día de hoy las salidas lo marcan todo, absolutamente todo. El Mallorca está perdiendo jugadores porque hasta que no se vayan o no dejen claro su futuro algunos de los que todavía están aquí con contrato en vigor, no puede ir a por otros. Un ejemplo muy claro es el de Virgili. Este es un ejemplo clarísimo. Jan Virgili quiere marcharse. Esto es una evidencia, no quiere jugar en segunda división, pero Jan Virgili tiene una cláusula, pero el Mallorca tiene el 55% de los derechos de Jan Virgili, con lo cual el Barcelona está supeditado a lo que decida el Mallorca. El Mallorca le ha dicho a Jan Virgili que si se quiere marchar tiene que traer una oferta por su valor de cláusula. Estamos hablando de que el Mallorca entre 10 y 12 millones de euros es lo que pide por Jan Virgili. Es muy complicado que alguien dé esta cantidad por Jan Virgili, pero Jan Virgili de momento sigue diciendo que quiere marcharse y no está dispuesto a jugar en segunda división. Eso bloquea ahora mismo otras operaciones porque el Mallorca, evidentemente, una cosa es contar con Virgili como titular o no contar con Virgili. Si cuentas con Virgili como titular, el extremo al que traigas tiene que tener menos valor que si no cuentas con Virgili, si sabes que Virgili se te va a marchar. Este es un problema grave, porque podría ser que el caso Virgili
como el caso de Pablo Torre, como el caso de Raillo, como el caso de Valgent, como el caso de Mójica, como el caso de Samu Costa, como el caso de Lato, como el caso de Bergström. Estamos hablando de muchos jugadores. Podría ser que todo se resolviera en la recta final del mercado. Eso perjudica al Mallorca porque los objetivos en segunda división no son sencillos. Tienes que ir a por jugadores que acepten estar en segunda división, en la Hypermotion, y no es sencillo. O tienes que apostar, como apostó en su día al Mallorca y le salió muy bien, en la temporada 18-19, por jugadores extranjeros que luego rindieron aquí una barbaridad, como Valgent y como Budimir, o como Estupiñán. Fijaos que 3 extranjeros tenía el Mallorca. Budimir, Valgent y Estupiñán, 3 cañones para jugar en segunda división. Pero ninguno de los 3 cuando llegó aquí, quizás un poquito más Estupiñán, pero ninguno de los 3 estaba reconocido. Fijaos el salto de calidad que le dieron al equipo. Por eso a mí no me extrañaría que todo se acabara dilucidando. Es algo habitual con Ortiz, por otra parte. Pero bueno, no me extrañaría que todo se acabara dilucidando en los últimos días de mercado. Pero la situación es esta. Hasta que no se aclaren salidas de jugadores importantes. Sabemos, por ejemplo, que se va a marchar Samu Costa. Eso lo sabemos. Eso es evidente, no va a jugar en segunda división. Es cuestión de tiempo que llegue una oferta, de hecho se está trabajando en eso ya su representante. Pero no sabemos qué va a pasar con Virgili. No es tan fácil que alguien quiera pagar esa cantidad por Virgili. No es tan fácil que alguien quiera pagar esa cantidad por Pablo Torre, aunque Pablo Torre se podría ir cedido si alguien se hace cargo de su ficha. Raillo tiene la promesa de Ortells de que se le facilitaría su salida si lo pide. El Córdoba le ha hecho una oferta, también lo sabéis. El Córdoba no solo le ofrece ser jugador, sino que le ofrece un cargo prácticamente vitalicio en la dirección deportiva una vez que cuelgue las botas. Pero es que el Sevilla de Luis García Plaza también le quiere y el Sevilla está pendiente del futuro de sus centrales. Tiene 7 centrales en plantilla Luis García Plaza. Quiere sacar a 4. Si saca 4, el Sevilla estará en condiciones de hacer una oferta por Raillo. ¿Cuándo pasará eso? No se sabe. Valgent, el caso de Valgent. De Michelis había conseguido convencer a Valgent de que se quedara, con la promesa de que sería santo y seña durante toda la temporada. El Celta va detrás de Valgent, os lo hemos contado aquí también muchas veces. ¿Qué va a pasar ahora con Valgent? ¿Va a seguir con Luis García manteniendo la palabra que le dio de Michelis o se va a querer marchar? Tiene dudas Valgent, tiene dudas. Lato tiene ofertas de España y del extranjero. Con Mójica no se cuenta. Bergström ha pedido marcharse y el Mallorca busca portero y Bergström lo sabe. Es muy complicado, muy, muy complicado. Por ejemplo, se están marchando jugadores que hubieran podido fichar como Stanis Pedrola. Stanis Pedrola está a punto de fichar por el Oviedo y estaba en la lista de posibles refuerzos del Mallorca. Pero el Mallorca no puede hacer el esfuerzo. Si Stanis Pedrola viene, es en teoría con la vitola de titular, pero si se queda Virgili, no hay por qué efectuar este desembolso en Stanis Pedrola porque Virgili sería el extremo titular. Entonces habría que firmar un futbolista de un corte menos alto, porque ya tienes un titular bueno. Pero si se va Virgili, sí que hay que traer un titular de nivel en el extremo. Ese era Stanis Pedrola, pero evidentemente Stanis Pedrola no puede esperar. Pero esto le pasa a todos los clubes, no solo al Mallorca. El Atlético de Madrid, por contaros un caso, tenía cerrado un acuerdo con Greenwood, con Mason Greenwood. Pero como el Atlético no tiene liquidez ahora y no ha hecho ventas, Mason Greenwood no ha esperado y se ha marchado al Fenerbahce, donde por cierto va a ser compañero de Muriqui. Es decir, que este problema no solo afecta al Mallorca, afecta a todos los equipos. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver, aquí tenemos otra vez, no, este no. Aquí está, vamos ya con los partidos confirmados de pretemporada, los dos que os anticipábamos ayer en Marbella, ante los dos equipos árabes, ante el Al-Fateh y ante el Al-Ittihad. En el caso del Al-Ittihad, que aquí no está reflejado, es el equipo sub-20, y nos quedaba un partido por conocer, ya lo sabemos, es ante el Elversberg alemán, será el sábado 8 de agosto en el estadio de Son Mosch. El Elversberg es un equipo curioso, acaba de subir a la Bundesliga. Es un equipo de la ciudad de Sarre, que está a 20 kilómetros de Francia. Y es un equipo que en 5 años ha pasado de regional a la Bundesliga. Ha subido este año, va a debutar el año próximo. Ha quedado segundo en la liga, tan solo por detrás del Schalke 04 en la segunda división alemana. Vamos a ver qué pasa. Es un partido pretemporada del Mallorca. Juega su primer partido amistoso este sábado a las 9 de la mañana ante el filial a puerta cerrada en Son Bibiloni. Vamos a saber lo que nos quiera contar el departamento de comunicación del Mallorca. Ya sabéis, os lo contábamos ayer, que ya tenemos los horarios de las 3 primeras jornadas. El sábado 15 de agosto, Mallorca-Valladolid a las 9. El lunes 24 de agosto, Granada-Mallorca a las 9:30 en Los Cármenes. Y finalmente, el domingo 30 de agosto a las 7 de la tarde, Mallorca-Ceuta en el estadio de Son Mosch. Y acabamos con esto de lo que hablaremos con mayor profundidad cuando finalice el plazo de renovación de los carnés, pero apenas se superan los 10.000 abonados en el Mallorca. Estamos casi un 50% por debajo de los abonados que había el año pasado. Más allá del descenso, porque otros años el Mallorca ha descendido y no ha habido esta caída de abonados, hay otros factores. La credibilidad de esta propiedad está por los suelos, absolutamente por los suelos, y eso se traduce en números ruinosos. Apenas se superan los 10.000 abonados. Hay que recordar que el Mallorca el año pasado llegó a 23.000 abonados. Hasta aquí el programa de hoy. Recordamos un ex mallorquinista en la final del Mundial, Lionel Scaloni, España-Argentina, el próximo domingo a las 9 de la noche. Ya sabéis que hay diferentes lugares, desde Son Fusteret, por ejemplo, desde donde los que se podrá seguir esta finalísima, España-Argentina. Hemos tenido la suerte en nuestra generación de ver a España jugar 2 finales de un mundial. La primera la ganó, ganará la segunda, vamos a verlo. Muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.